nosotros damos las cosas por sentado, o sea, que las cosas se dan, pero no, hermanos. En este momento hay muchas personas que están batallando por la vida, otros están llorando pérdidas, pero nosotros estamos acá y no es por nosotros, sino por el Señor. Y como dijo aquel hombre, dijo: hasta aquí el Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha ayudado hasta este momento, y eso habla de su misericordia y de su fidelidad. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta mañana, vamos a pedirle a Él nos entregue su palabra, pues a eso hemos venido a esta reunión. Amado Dios, te damos las gracias porque tú eres bueno, lleno de misericordia y de bondad, que permites que tu pueblo se pueda reunir esta mañana para que así, Señor, podamos ser edificados, ser instruidos por medio de tu palabra. Nosotros, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti y por eso es que venimos a la iglesia. No venimos para cumplir una cuota religiosa, sino que venimos, Señor, para poder ser edificados, poder ser instruidos y así, Señor, llevar el fruto que tú esperas de nosotros. Esta mañana yo quiero pedirte que tú tomes el control de cada corazón, de cada vida, y que así podamos ser instruidos, ser, Señor amado, capacitados para toda buena obra. Queremos pedirte que tú tomes el control, Señor. Quita todo estorbo, quita todo obstáculo que impida que tu palabra corra, que impida que tu palabra sea anunciada. Añade a tu iglesia los que has preparado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio o a través del internet van a escuchar este mensaje. Todo esto, Señor amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abramos la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4, y vamos a leer a partir del versículo 32 y luego vamos a continuar con el capítulo 5 hasta llegar al versículo 11. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Hechos, capítulo número 4, versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos, los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes
Envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Para poner a prueba al Espíritu del Señor, le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura de la palabra. Pueden sentarse, amados hermanos, por favor. Hermanos, el libro de los Hechos nos presenta de alguna manera lo que fue la vida de los cristianos en el siglo I. Es decir, que los Hechos de los Apóstoles son una descripción o son un testimonio de lo que era la vivencia de la fe y de la espiritualidad que tenían los primeros seguidores de Jesús. De hecho, hermanos, que cuando en estos primeros versículos que hemos leído del capítulo 5 nos muestran un suceso bastante lamentable, bastante severo, podríamos decir incluso. Las personas pueden llegar a pensar que el castigo o la consecuencia que se le coloca a esta pareja es bastante extremo, porque era la muerte literalmente de ellos. Pero para comprender el porqué de la severidad, de la consecuencia, de la mentira que estaban ellos presentando a Pedro como apóstol de la iglesia, es importante que nosotros nos ubiquemos en el contexto en el que se producen los hechos, y en ese contexto nosotros vamos a lograr entender el porqué de la severidad de ese juicio. Acá, hermanos, vamos también a responder algunas de las preguntas que tal vez usted en algún momento se ha hecho en relación a esta pareja, y es si Ananías y Zafira en realidad habían nacido de nuevo o eran cristianos genuinos y por consiguiente habían sido salvos. Vamos a descubrir qué es lo que el mismo pasaje nos da a demostrar. Pero por eso enfatizo en el hecho de que es el contexto el que finalmente nos va a lograr descubrir, nos va a permitir revelar de alguna manera todos los acontecimientos que suscitaron la severidad de esta consecuencia tan directa como fue la muerte de esta pareja. El Señor Jesús, hermanos, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, que era la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Y efectivamente la Biblia dice que los primeros discípulos, los 120, estaban ahí reunidos en Jerusalén a la espera de la promesa que el Señor les había hecho, y es que Él les bautizaría con su Espíritu Santo. El Señor efectivamente cumplió esa palabra, y usted sabe que se suscita el tiempo de Pentecostés, y fue justamente ahí donde los cristianos tienen por primera vez la experiencia de la permanencia y del poder del Espíritu Santo, tal como el Señor lo había prometido. A partir de ese momento, es decir, a partir de Pentecostés, es que podemos hablar ya formalmente de los inicios de la iglesia cristiana. Es decir,
es aquí, en Pentecostés, donde se produce la fundación de lo que sería la iglesia cristiana. Uno de los resultados inmediatos o de las evidencias inmediatas de haber recibido el poder del Espíritu Santo es que dice la Biblia que los cristianos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y todos los que habían llegado a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés les escuchaban hablar en distintas lenguas, y eso les generó asombro, les generó sorpresa, y no faltó más de alguno que hizo un comentario un poco desubicado acerca de lo sucedido, porque algunos llegaron a afirmar que los creyentes estaban hablando así porque estaban ebrios. Pero como el mismo apóstol Pedro se los va a señalar, no era posible que un hombre o los hombres que estaban ahí reunidos junto a las mujeres entraran en ebriedad a plenas 9 de la mañana durante el día. Era imposible. El hecho es, hermanos y hermanas, que ese suceso de la llegada del Espíritu Santo produjo en el corazón de todas aquellas personas un cambio en el carácter, en la personalidad de quienes habían recibido esa promesa. Pero no solamente era el hecho de hablar en nuevas lenguas lo que había marcado un antes y un después en la vida de esos hombres y de aquellas mujeres. Normalmente nosotros, cuando hablamos de esta experiencia sobrenatural, solamente nos detenemos en las evidencias permanentes o inmediatas del bautismo en el Espíritu Santo, que son el hecho de hablar en nuevas lenguas. Esas son las señales inmediatas de recibir ese poder. Pero raras veces nos ponemos a pensar en cuáles eran las evidencias permanentes de recibir esa visitación o esa bendición de parte de Dios. Y una de esas bendiciones sobrenaturales que el Espíritu Santo le concedió a la iglesia son las señales permanentes en la vida de cada cristiano. Esas señales permanentes son el de la unidad, el del gozo, el de la autoridad, que son las que vamos a ir viendo en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estas expresiones que yo he mencionado como la unidad, el poder, la autoridad, son cosas, hermanos, que se reflejaron en las acciones de los cristianos. Por eso es que dice el versículo 32: todos los creyentes eran de un solo sentir y de un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Note esto: una de las evidencias que los cristianos habían sido llenos del Espíritu Santo era la unidad que se expresaba en su forma de sentir y de pensar. Nosotros, hermanos y hermanas, los seres humanos somos personas muy complejas. Es más, tenemos un dicho que solemos decir, y es: cada cabeza es un mundo, decimos nosotros. Cada pensamiento de los hombres es un universo. Con eso lo que queremos decir es que nadie piensa igual. Y si nadie piensa igual, obviamente que las acciones de las personas tampoco serán iguales. Pero un hecho que es sorprendente es que si el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en la vida de una persona, la Biblia lo que dice es que eso produce en el creyente una forma de pensar, una forma de sentir. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque el ser bautizados en el Espíritu Santo o el recibir el poder del Espíritu Santo siempre nos va a conducir a que podamos experimentar no solamente el hecho de hablar en nuevas lenguas,
sino que el bautismo en el Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Dios nos conecta a una visión, a una forma de pensar, a una forma de sentir. Y eso, por ejemplo, se puede ver claramente reflejado esta mañana acá. Usted se puede fijar a su alrededor que en este auditorium hay hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y adultos, personas de distintas edades, con diferentes preferencias, con diferentes formas de ver la vida. Probablemente las preferencias de uno no son las preferencias de otro. Pero ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos ha convocado a este sitio, a esta hora de la mañana? ¿Qué es lo que nos trajo a este lugar? Lo que nos trajo a este lugar, o lo que nos une, es la presencia del Espíritu Santo, que nos recuerda que tenemos un Señor y un Salvador. Aquí usted no me ha venido a ver a mí, aquí usted no ha venido a ver a los hermanos, aquí usted no ha venido, hermanos, a ver cómo está el local de la iglesia. Acá hemos venido a tener una reunión y un encuentro con el resucitado, con el Hijo de Dios. Ese es el motivo de nuestra reunión. Por eso es que decimos que es una reunión cristocéntrica. Todo se trata acerca de Jesús. Pero eso, hermanos y hermanas, es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve el hecho de que nuestra vida está alrededor de Jesús? Porque alguien fácilmente puede decir: sí, hermano, yo vine acá a la iglesia porque Jesús es el centro de mi vida. Yo he venido acá a la iglesia porque Jesús es el Señor para mí. Eso se puede decir. Pero como dice también ese dicho popular de los ancianos, ¿verdad? Entre el dicho y el hecho hay mucho estrecho. Entre lo que decimos y lo que hacemos hay una gran diferencia. Por eso es que dice el versículo 32, vea en qué se traducía que los cristianos eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Dice el verso 32, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Es decir, el pensar y el sentir de una misma forma llevaba a los cristianos a que sus motivaciones se reflejaran en acciones concretas. Y esas acciones eran las de compartir. Nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Hermanos, si ya es difícil que los seres humanos se pongan de acuerdo, que tengan un mismo pensamiento, que tengan un mismo sentir, peor es vencer el egoísmo humano. Los seres humanos por naturaleza somos egoístas, y nosotros, hermanos y hermanas, desde que somos niños aprendemos a decir mío, mío. Y de repente quizás viene el papá y le dice al bebé: mamá es mía. Y el niño dice: no, mamá mía, mamá mía. O si de repente un niño tiene un juguete y ve que otro niño se acerca al juguete: juguete mío, juguete mío. Porque los seres humanos somos así, somos egoístas por naturaleza. Pero vea qué es lo primero que el Espíritu Santo rompe en la vida de los cristianos. Lo primero que el Espíritu Santo rompe en la vida de los cristianos nacidos de nuevo es el egoísmo. Lo primero que el Espíritu Santo rompe en nuestro corazón es el egoísmo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desea que usted y yo
reflejemos el carácter de Jesucristo. ¿Y cómo se traduce eso? ¿Cómo podemos reflejar el carácter de Jesucristo rompiendo nuestro corazón egoísta? Bueno, la Biblia dice, hermanos, acerca del Señor, que por sus palabras fueron hechos los cielos y la tierra, que Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos, por ejemplo. Es decir, que el Señor Jesús es el dueño de todo lo creado. Él lo hizo. Él es el principio. Él es el fin de las cosas. Es decir, Él estuvo en el principio de la creación y también estará en el final de la creación. Él es el dueño de todas las cosas. Usted lo sabe, ¿verdad, hermano? Sabe que el Señor Jesús es el dueño de todas las cosas. Sabe que el Señor Jesús hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra. ¿Lo sabe, sí o no? Él lo hizo. Pero siendo el dueño del universo, la Biblia dice en la carta de los Efesios que Él se despojó totalmente de toda la gloria. Se despojó de recibir los honores de su creación para asumir la posición de hombre. Y no solamente la de un hombre. Él no se encarnó para ser un rey humano. La Biblia dice que se encarnó para hacerse siervo. Él se despojó totalmente de sus riquezas. Pero ¿por qué el Señor se empobreció? ¿Por qué el Señor tomó la forma de hombre? Y no solo de cualquier hombre, sino que la forma de esclavo, siendo Él el dueño del universo, siendo Él el dueño de las riquezas, siendo el creador de todo. Porque Él se rebajó a no tener nada, al punto que el Señor Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra donde recostar su cabeza. ¿Por qué el que era dueño de todas las cosas se rebajó a sí mismo al punto de declarar su extrema pobreza? La misma Biblia nos lo enseña. El que era dueño de todas las cosas, el que era el Señor de todo, el amo y Señor de todas las cosas, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él compartió de sus riquezas y de su gloria. Y la primera de todas las riquezas, hermanos y hermanas, que el Señor compartió con nosotros es la posibilidad de estar un día eternamente con Él, sentado en una posición de príncipe, dice la Biblia. Entonces, si esa fue la vida del Señor, el Espíritu Santo, que nos viene a recordar todas las cosas, lo primero que rompe en el corazón del cristiano es el egoísmo. Y por eso es que dice la Biblia que todos los creyentes no consideraban suya ninguna de sus posesiones, sino que dice la Biblia que la comunidad traía de sus bienes para compartirlos. ¿Y qué producía eso en la iglesia? Dice el versículo 33 que mientras los apóstoles seguían predicando, dando testimonio de la resurrección, dice el verso 33, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Abundantemente. Quiero decirle algo esta mañana, estimada iglesia del Señor. Cuando el Espíritu Santo comienza a romper tu egoísmo
y tú comienzas a compartir de lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha enriquecido, en la matemática humana uno puede decir, me queda menos. Pero cuando nosotros comenzamos a dar, y no solamente me refiero al tema económico, lo cual es un aspecto importante, pero cuando comenzamos a dar de nuestro tiempo, cuando comenzamos a dar de nuestro servicio, cuando comenzamos a compartir de nuestros bienes, el Señor comienza a derramar abundantemente gracia sobre nosotros. Dios no se queda con nada. Lo que tú puedas dar para el Señor, para la iglesia, para su obra, el Señor lo comienza a retribuir en abundante bendición hacia tu vida. Entonces, cuando los cristianos, oigan lo que dice el versículo 34, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas, terrenos, los vendían y los llevaban, y llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. Pero ¿cómo es que toda la gente estaba dando de lo que tenía? ¿Por qué es fácil dar de lo que nos sobra? Y Jesús fue testigo de cómo los religiosos, los que no tenían la vida del Espíritu, los que no habían recibido la promesa, por la dureza de su corazón, dice la Biblia que daban de las sobras en las alcancías del templo. Mira, hermano, no hay peor cosa que nosotros a Dios le demos la sobra, lo que ya no queremos. Eso muestra nuestra mezquindad, eso habla de nuestro egoísmo. Si usted de repente a la hora de las ofrendas y los diezmos dice, bueno, me sobró esto del vuelto del pasaje, hay que se vaya la ofrenda. Usted está dando las sobras al Señor. Y eso, hermanos y hermanas, Dios puede saber si estamos dando las sobras, o a veces, este billete todo roto que ni en la tienda me lo agarraron, aquí en la iglesia lo voy a echar. Hay gente así, hermano. A veces los hermanos me cuentan, ¿verdad?, que antes cuando contaban las ofrendas encontraban corcholatas, tornillos, cosas así. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que puede haber gente que haga ese tipo de cosas? Ya vamos a descubrir por qué ocurre eso. Lo que quiero señalarle es que una de las cosas que demuestran que usted tiene una comunión real con el Señor por medio del Espíritu Santo es que usted ha renunciado a cualquier forma de egoísmo. Si algo debería de caracterizar a los cristianos es que no somos egoístas, es que compartimos. Ya no dijeron amén, hermano. Yo sabía que no iban a haber muchos amenes esta mañana, porque nosotros somos seguidores de la Virgen del Codo, ¿verdad? Y esa es parte de nuestra naturaleza humana. Había un hombre, un chipriota, llamado José, al que lo habían apodado con el nombre Bernabé, que era consolador. En realidad, hermanos, es interesante porque esa palabra consolador también puede reflejar una palabra interesante que es lleno de gracia. Lleno de gracia. Significa que lo que ahora este Bernabé va a hacer es que dice la Biblia que él tenía un terreno que poseía. Ese terreno era de él, era la herencia de él seguramente. Pero ese hombre estaba lleno de la gracia de Dios. Y al estar lleno de la gracia de Dios, es que él en un mismo sentir y en un mismo pensar vendió la propiedad que tenía
y puso el bien, el dinero, a disposición de los apóstoles. Cuando las personas vieron eso, se sorprendieron. Y se sorprendieron porque este hombre estaba rebosando de gracia. Es decir, era una persona que daba sin ningún tipo de mezquindad. Ahora recuerde algo. La tierra era un bien familiar. Y lo que este hombre estaba dando era su bien familiar. Pero ¿por qué este hombre lo está haciendo? Él se está despojando de todo para bendecir a la iglesia. Y alguien podría decir: es que Bernabé lo está haciendo porque todos en la iglesia lo hacen. No, él lo hizo porque su naturaleza lo llevaba a hacerlo, su nueva naturaleza. Por eso yo le decía, una de las características, fíjese bien, de ser lleno del Espíritu, es que el Espíritu ha roto todo egoísmo de nuestro corazón. Hágase un examen ahorita. ¿Qué tan tacaño es? Es fácil dar lo que nos sobra. A veces, hermanos y hermanas, damos lo que no queremos. Ya no me queda esta camisa y ni me gusta. Se la voy a regalar a aquel hermano. Yo le pregunto, ¿eso es dar generosamente? Hagámonos la pregunta, ¿el Señor nos dio de lo que sobra? No, hermanos, el Señor no nos dio de lo que sobra. El Señor se dio a sí mismo por nosotros. No es lo mismo dar de lo que nos sobra que entregarnos a nosotros mismos por una causa. Y lo que Bernabé estaba haciendo era entregarse a sí mismo. Por eso es que la gente se sentía consolado y todos veían eso, que él se estaba entregando a sí mismo. Y el Señor recibió eso con agrado. Pero por ahí había una pareja que al darse cuenta que todos daban, todos compartían, todos ponían algo de sí y lo hacían de manera tan natural. Pero de repente quizás el esposo le dijo a la esposa: hey, mira, no sé si le decía Safi o vieja, a buen salvadoreño, o amor, no sé, o cariño. Pero vamos a admitir que le dijo: hey, Safi, solo nosotros no estamos dando. Y eso es tanto, hermano, como cuando pasan las ofrendas, ¿verdad? Y muchas veces todos están dando y usted, hijo, le van a decir que yo soy tacaño, aunque sea voy a simular que he hecho algo, pero no eché nada, ¿verdad? ¿Quién es el que ve esa motivación de lo que hacemos? El Señor. Y aquellos hombres dijeron: bueno, para que no nos veamos mal, vamos a hacer una cosa. Al igual que el hermano Bernabé, vamos a vender nuestro terrenito, nuestra propiedad. Pero vamos a hacer algo, Safi. Vamos a hacer algo. Solamente vamos a entregar la mitad del dinero, pero a los apóstoles, a la iglesia, le vamos a hacer creer que es la totalidad de la venta. Y la Safi le dijo a Ananías: Ani, sí, por eso es que me casé contigo, porque sos un hombre bien inteligente. Entonces lo hicieron así, vendieron la propiedad. Y ese día solamente llegó al culto Ananías, pues. Llegó Ananías con el dinero, pero ya el Espíritu Santo le había revelado a Pedro la intención del corazón. El Señor le reveló a Pedro el egoísmo de Ananías.
La mentira, el deseo de ser reconocido en la iglesia como alguien que vendió un terreno y la totalidad de esa venta la puso a disposición de los apóstoles, al igual que Bernabé. Pero hubo un detalle que Ananías olvidó, y es que la reunión de cristianos, donde 2 o 3 estamos reunidos en el nombre del Señor, ¿quién está en medio nuestro, hermanos? Es la presencia del Señor por medio de su Espíritu Santo. Donde 2 o 3 estemos reunidos, ahí está el Señor. Esta no es una reunión cualquiera, por eso yo le dije, ¿qué es lo que nos une a esta hora de la mañana en este lugar? Es la presencia del Señor en medio nuestro. Es que Dios está acá. ¿Cuántos le damos la bienvenida a nuestro Señor que está acá en medio nuestro? Él está acá. Él es acá. Él es el sentido de por qué estamos acá. Y por eso es que dice la Biblia que Pedro le pregunta: hey, Ananías, ¿traes esto para el Señor? Sí, para el Señor, hermano Pedro. Aquí lo traigo. ¿Y lo traes todo? Sí. ¿Cuánto vendiste el terreno? ¿En cuánto vendiste el terreno? Y vamos a poner un precio en 10,000. Y ellos lo habían vendido en 20,000. 10 se habían quedado con ellos. Y vea, hermano y hermana, lo que dice el versículo 3. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Una de las características de Satanás es el egoísmo. Satanás no piensa en el beneficio de nadie. Por eso es que esta gente que es un poco boba y dice: yo hice un pacto con el diablo y yo le he dado mi alma a Satanás para que él me dé riquezas, para que él me dé mujeres, para que él me dé todo lo que yo le pido. Yo le digo que son personas un poco bobas, porque el diablo, una de las características que tiene es que él es un egoísta de primera clase. Él solo utiliza a las personas para su propio beneficio. Y por eso es que ahora Pedro le está diciendo a Ananías: ¿cómo es posible que Satanás llenara tu corazón de mentira? De una mentira que quería justificar el egoísmo. Esto es lo peligroso. Jesús, por medio de su Espíritu Santo, Él siempre va a llenar en ti amor, solidaridad, verdad, paz, tranquilidad. Siempre la presencia de Dios nos va a llenar de toda buena virtud para que actuemos, para que hagamos. Siempre el Espíritu Santo lo va a hacer. Siempre el Espíritu Santo va a poner buenas obras en nuestro corazón. Pero las malas obras, el egoísmo, la hipocresía, la mentira, el hurto, el asesinato, la codicia, son el resultado de la obra de Satanás. Y por eso dice el versículo 4: ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora acá vamos a responder una pregunta. ¿Por qué los cristianos daban con generosidad? ¿Por qué los cristianos compartían con dadivosidad? Porque tenían ¿a quién? Al Espíritu de Dios en ellos. Porque tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Ahora, ¿por qué Ananías y Zafira
no pueden compartir con generosidad? ¿Por qué Ananías y Zafira no pueden romper su egoísmo? Porque la presencia de Dios no estaba en ellos. Y eso es lo que dijo Jesús. El árbol bueno solamente puede dar buenos frutos. Y eso es así. Nosotros podemos actuar de manera correcta, de manera adecuada, si tan solo la presencia de Dios mora en nosotros. Toda buena obra que nosotros podamos hacer solamente será el resultado de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, si usted me dice a mí, hermano, es que yo siento que a mí me cuesta, es que yo siento que no puede hacer esto bueno, me es difícil, y yo veo que hay hermanos que lo hacen con tanta facilidad. Hágase la pregunta: ¿quién está inundando tu corazón en este momento? ¿Quién está inundando tu corazón en este momento? Porque el nacido de nuevo es de un mismo sentir y de un mismo pensar. Y el sentir y el pensar no es el del pastor. El sentir y el pensar no es de la organización. El sentir y el pensar es sentir y pensar como Cristo, como el Señor Jesús lo hizo. Por eso es que en cada situación de la vida nosotros nos preguntamos: ¿y qué haría el Señor en esta situación? Y en cada circunstancia de la vida y de la familia nos preguntamos: ¿qué haría el Señor? Pero solo el hecho que pensemos ¿qué haría el Señor? Demuestra que tenemos comunión con Él, demuestra que nosotros estamos conectados a Él. Cuando nosotros, hermanos, no dejamos que el corazón sea lleno por el Espíritu Santo y esas acciones se demuestren en romper nuestro egoísmo, la muerte va a comenzar a marchitar poco a poco nuestro espíritu. Y eso fue lo que pasó acá. Acá fue una muerte directa. Acá fue una muerte fulminante para los dos. Y usted conoce la historia. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué las personas mueren? ¿Sabe, hermano? Cuando las personas cultivan el egoísmo, solo por mencionar un ejemplo, comienzan a marchitar muchas áreas de su vida. Marchitan muchas áreas de la vida. Yo no sé si usted ha visto a gente tacaña, que por ejemplo, si hoy se comen un huevo, hoy se comen la clara y mañana la yema. Y no se comen el cascarón porque no se puede, ¿verdad? Y hay gente que es egoísta, es tacaña, es tacañísima. Hay gente que es así. Pero yo conozco gente, hermanos de acá de la iglesia, que son capaces de quedarse ellos sin nada con tal de ayudar a una persona. Y uno se pregunta: ¿y por qué lo hace, hermano? ¿Por qué lo hace, hermana? Nadie los está viendo, nadie se los está exigiendo. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque en su corazón está la presencia de Dios y son de un mismo sentir y de un mismo pensar, igual que su maestro al que han decidido servir todos los días de su vida. Y quiero terminar con esto esta mañana. Lo que permitamos que haya en nuestro corazón determina quién es el Señor al que estamos sirviendo. Jesús dijo algo que era muy importante: no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a un Dios que se ha dado por completo por nosotros si al mismo tiempo estamos sirviendo al Dios de las riquezas, que continuamente nos hace creer que necesitamos más y más cosas para ser felices. Hermanos, amados hermanos, esta mañana yo quiero preguntarle a usted: cuando usted da,
da de corazón. De verdad, si el Señor ahorita esta mañana nos preguntara lo que vas a dar, hijo, a esa hermana, lo que vas a dar, hijo, a la iglesia, lo que vas a hacer por esta persona, ¿por qué lo estás haciendo? Si tú lo dices, ay, ni modo, es que, pues sí, o sea, van a decir que soy tacaño, egoísta, pero es verdad, y es más fácil sacarle más sangre a un cangrejo que a un tacaño, ¿verdad? Pero miren, hermanos, para un hijo de Dios es natural dar. ¿Y sabe por qué es natural dar? Porque nada de esta tierra nos vamos a llevar. Jesús dijo algo: nuestros tesoros están ¿a dónde? Allá donde el ladrón no roba, allá donde la polilla no corrompe, allá en la patria celestial. Por eso el hombre más rico que ha pisado este planeta no es Elon Musk ni Carlos Slim, no es tampoco, hermanos y hermanas, Steve Jobs, que hace algunos años falleció. El hombre más rico que ha pisado este planeta es el creador de todas las cosas, es el Señor Jesucristo. Ese hombre humilde de Nazaret, y se hizo de gloria, porque siendo el dueño del universo, se despojó de toda su majestad para enriquecernos a nosotros, pobres y desventurados, miserables, que estábamos hundidos en el pecado. Ese es el amor grande de nuestro Dios. Ahora, el reflejo para nosotros es que rompamos el egoísmo. Y quiero decirle esto: usted no puede romper su tacañería y su egoísmo por fuerza de voluntad. La única manera en que puede romper su tacañería y su egoísmo es que tenga un encuentro real con el Hijo de Dios, que Él ponga su sentir y su pensar en usted. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta mañana, hermanos y hermanas. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta mañana yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean conocer al Hijo de Dios. Les invito para que en el lugar donde están puedan ponerse en pie y vamos a orar por ustedes. Si hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, le invito para que se ponga de pie. Vamos a orar por usted. La única forma en que nosotros podemos ser del sentir y del pensar del Señor es que tengamos un encuentro con Él. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Le invito para que se ponga de pie. El Señor Jesús se hizo pobre para darnos riquezas en gloria. Él asumió la forma de siervo para sentarnos a nosotros en lugares de príncipes. El esplendor y la imagen de la gloria de Dios tomó forma de siervo. Esta mañana habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor. Póngase en pie, vamos a orar por usted. Si hubiese alguien esta mañana, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que le va a ayudar a hacer esta oración. ¿Habrá alguien esta mañana? Póngase en pie, queremos orar por usted.
¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor? Solo el Señor puede romper nuestro egoísmo. Solo el Señor puede romper nuestra mezquindad. Él es el que juzga las intenciones del corazón. Y todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Vamos a orar, hermanos. Quiero amarle, Pero en este proceso de crecimiento, el Señor va a romper muchas áreas de nuestra vida, muchas áreas muy humanas que solo con su poder podremos hacerlo. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque la vida que tenemos ahora en el Espíritu es por tu gracia, es por tu amor. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a tu pueblo para que reflejen el mismo sentir, el mismo pensar que tuvo la iglesia en sus primeros años, pero también que tuviste tú al tomar forma de hombre. Es nuestra petición a ti. Pongámonos en pie, hermanos, y digámosle al Señor ese canto. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más, yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, y todo a Cristo yo me entrego, quiero serle. Solo con nuestras voces. Yo Rindo a Él, yo me rindo a Él. todo a Cristo. Yo me entrego, quiero serle fiel. Amado Dios, bendice a tu pueblo esta mañana, que también se hace participante de la extensión de tu reino acá en la tierra. Bendice a aquellos que con sencillez, con humildad, con generosidad apartan para tu obra. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia, aquellos que siembran con alegría y generosidad. Es nuestra petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y pasan nuestros hermanos.